Cuentos, mitos, leyendas, historias urbanas de terror, suspenso, drama. Son las historias que puedes encontrar aquí en Relatos del Auditorio. Un pueblo desapareció misteriosamente y nadie sabía por qué. Muchos pensaban que el motivo era el abandono de sus habitantes, pues hombres y mujeres empacaban sus pertenencias y se iban a vivir a otros lugares. Contaba el anciano párroco, uno de los pocos habitantes que quedaban, que existía una leyenda sobre el camino que llevaba al cementerio del pueblo, que hacía que los habitantes temblaran de terror tan solo al escuchar aquella vieja historia. Se decía en la época de la colonia sobre esos mismos terrenos que se había llevado a cabo una gran masacre, causada por uno de los hombres más ricos y poderosos del entonces próspero lugar. Aquel hombre había mandado matar a más de 100 campesinos, junto con sus familias, por haberlos encontrado viviendo en una de sus miles de hectáreas. Era un hombre tan cruel como egoísta, y una vez que los ubicó, envió a sus empleados a acabar con aquella falta de respeto, como él le llamaba. Gritos y súplicas, y maldiciones por igual, salieron de las bocas de las mujeres que, abrazando a sus hijos pequeños, imploraban desesperadas piedad para sus familias, pero ninguna fue escuchada, y un río de sangre corrió esa noche por el lugar inundando la tierra seca, que sedienta bebió el precioso líquido. Dicen que después de la matanza, los caporales incendiaron la zona y quemaron y enterraron los restos. Y de esto no supo nadie sino hasta mucho tiempo después. El lugar se fue convirtiendo en un camino de tierra que se utilizaba para llegar al pueblo y que colindaba con el cementerio local. Con los años, el pasaje fue llamado el lugar de las almas sin descanso, porque se decía que por las noches a veces podían verse pequeñas luces rondando por la senda, diminutas luces brincando y flotando sobre la tierra como luciérnagas encendidas. Cuando era de día, la gente caminaba tranquilamente por ahí, pero de noche nadie se aventuraba, porque todos sabían que el camino envuelto en las sombras ocultaba algo más que polvo y oscuridad. Sí, allí había almas en pena que gemían, susurraban, y a veces, en severos casos, soplaban a los oídos de los caminantes o tocaban sus brazos, jalándolos hacia el cementerio. Contaba el anciano cura que cierta vez, mientras sepultaban a una vieja sin familiares, en el momento de que el enterrador comenzó a retirar la tierra, creyeron escuchar voces quejumbrosas que reclamaban su terreno. Asustados, prosiguieron la tarea mientras un viento frío los envolvía y unas risas lejanas se esparcían por todo el lugar, como si una venganza fuera a llevarse a cabo en el cementerio. Una inesperada carcajada se escuchó en el fondo de las catacumbas y el sepulturero, aventando rápidamente su pala a la tierra, corrió dejando solo al padre que rezaba por el descanso de las almas. El lugar llegó a ser muy conocido por las historias que se contaban sobre su viejo cementerio. Era difícil pasar por ahí, sin pensar en lo que podía llegar a ocurrir de noche. La gente comenzó a ladear el camino para evitarlo, y poco a poco dejó de usarse, pues la gente temía ver y oír lo que nunca antes había sentido, visto u oído, y antes de que pudieran ver u oír algo, mejor se alejaban. Sin embargo, los niños del lugar parecían fascinados con la historia, y hasta planeaban excursiones nocturnas para ver si alguien podía observar a las almas sin descanso. No faltaba el que, haciéndose el valiente, retaba a otro a pasar por ahí ya entrada la medianoche, e incluso apostaban sus domingos a quedarse a dormir una noche en ese lugar, pero por una razón u otra nunca se quedaban. Quizá muy en el fondo sí tenían miedo de ver y escuchar cosas raras. Según una de las historias del sacerdote, un día había llegado un extranjero, uno de esos gringos que viajaban de allá para acá sin reparar en dónde se meten o dónde pasan la noche. Bien, pues este tenía una tienda de acampar y la colocó, sin saber, sobre el cruce de las almas sin descanso. No habían dado todavía las 11 de la noche cuando su tienda comenzó a mecerse, mientras que unas risas llegaban desde todos los rincones.
Eran risas de hombres, mujeres y niños, que parecían estar afuera de su tienda de campaña y que se escuchaban fuerte y claramente. Extrañado, el extranjero se asomó al exterior y vio a mucha gente observándole desde afuera. Parecían llamarlo a salir, lo invitaban hacia afuera, le sonreían. Se fueron acercando poco a poco, y entonces el hombre comprendió que no eran de este mundo, pues sus pies al caminar no tocaban la tierra. Las risas se convirtieron en lamentos y llantos, mientras que las figuras fueron tomando la forma de despojos que reflejaban exactamente a los que había debajo de la tierra. Sintió un miedo profundo adentrándose en su espina dorsal y la sensación de caer desmayado sobre la dura cama de tierra, donde bajo un fuerte dolor sucumbió a la oscuridad que lo envolvía y murió misteriosamente. Una vez que encontraron el cuerpo sin vida de aquel extraño forastero, el resto de la población tomó el acontecimiento como una advertencia para que se marcharan de ahí. Sin duda, las fantasmagóricas apariciones reclamaban su lugar a los vivos, cobrando venganza con las vidas de los hombres. Actualmente la ubicación del lugar de las almas sin descanso se desconoce, pues a través del tiempo se perdió con la modernidad de las carreteras. Nunca sabremos si de noche siguen emergiendo aquellos fantasmas de rostros desencarnados, pero tampoco conozco a nadie que quiera averiguarlo. ¿O acaso tú estás interesado?